Continuando entonces con lo que la segunda parte de la clase 2 de músculo cardíaco en CBC2, veamos lo que tiene que ver con acoplamiento, excitación, contracción en el miocardio contráctil. Vamos a ver que va a haber procesos relacionados con la excitación que terminan con un influjo de calcio y procesos relacionados con la recuperación de la contracción que van a terminar con un eflujo de calcio. Entonces, a grandes rasgos, digamos que cuando el potencial de acción viaja por el sarcolema, en la fase de meseta sabemos que los canales de calcio tipo L se excitan tanto en el sarcolema como también en el túbulo T, donde hay muchos canales de calcio L. Ese calcio que entra dispara la apertura de lo que se llaman canales de liberación de calcio RIR2 que se encuentran en el retículo sarcoplasmático. En realidad la constitución que hay de acoplamiento excitación-contracción es solo una cisterna terminal con un túbulo y se llama díada en el caso del músculo cardíaco. No se encuentran tres como figura acá. El proceso por el cual se libera el calcio masivamente del retículo sarcoplasmático, donde se encuentra unido a una proteína llamada calsecuestrina. Fíjense que 80% se libera de ahí y va a aumentar el calcio intracelular, se va a unir a la troponina C en un mecanismo similar al que ya vieron de regulación asociado al filamento fino para el músculo esquelético, y este proceso de que el calcio entra y libera masivamente calcio desde el retículo sarcoplasmático se denomina Calcium Induced Calcium Release, esto es decir, en español, liberación de calcio inducida por calcio. Entonces, el calcio es central, este aumento de calcio, para que se una a la troponina C y permita la interacción entre miosina y actina y se den los ciclos de Linney-Taylor y se produzcan las contracciones musculares que ya se estudiaron en músculo esquelético. Acá pasa algo similar. Quiere decir que para terminar los procesos contráctiles y relajar, que sería esta parte de recuperación, tenemos que disminuir el calcio intracelular. ¿Cómo se hace eso en el 80%? Bueno, se hace por una bomba de calcio que no está ubicada en las cisternas terminales, está ubicada en el retículo, pero más hacia el medio, y esa bomba de calcio se denomina cerca, y tiene subunidades auxiliares que controlan su funcionamiento, como ser, por ejemplo, el fosfolamban. Pero fíjense que también existen otras moléculas en el sarcolema que van a controlar no solo la relación de calcio entre el retículo sarcoplasmático y el medio intracelular, sino que entre todo el medio intracelular y el exterior. Y acá debemos distinguir tres grandes cosas. Uno es otra bomba de calcio que se llama PMCA. ¿Por qué PM? Porque es plasma membrane, ¿tá? Es una bomba de calcio pero de la membrana plasmática, es distinta a esta. Hay otra cosa que se llama intercambiador sodio-calcio, NSX, donde se intercambian 3 sodios por 2 calcios y la direccionalidad puede variar en uno u otro sentido. Por ahí sale 15% del calcio, como pueden ver. O sea que va a ser esencial para sacar calcio afuera de la célula durante la diástole, por ejemplo. Y como acá son 3 cargas positivas y el calcio tiene 2, el transporte por este intercambiador va a ser electrogénico, lo mismo por la bomba. Y existe, obviamente, todo para que funcione todo esto, debe existir también otra bomba, que es la bomba de sodio-potasio, que es central y ya la conocen de memoria. Sacando 3 sodios hacia afuera y poniendo 2 potasios, siendo también electrogénica. Entonces, en todo este proceso va a haber gasto de ATP, no solo para que se produzca el ciclo de Linney-Taylor que ya estudiaron en el músculo esquelético, para que se pueda producir la contracción
y el ciclo de interacción entre cabezas de miosina y actina, sino que también acá va a ser necesario el ATP para las bombas. Fíjense cuántos procesos dependen de que funcione el ATP y de eso depende la relajación. Quiere decir que si no hay ATP suficiente, no va a haber una relajación adecuada. Eso hace que necesitemos mucho ATP en el corazón, por lo cual es muy dependiente del metabolismo del oxígeno, lo que lo hace ser muy parecido a las fibras rojas de tipo 1 del músculo esquelético, es decir, es un metabolismo absolutamente aeróbico. En la estructura base del acoplamiento éxito-contracción cardíaco, debemos distinguir entonces las díadas. En el músculo cardíaco, a diferencia del músculo esquelético, no hay tríadas. El esquema anterior, como les decía, tenía un error. Pero por todo lo demás está bastante bien hecho. La característica equivalente del músculo cardíaco van a ser estas cosas que están acá, que son las díadas, y pueden ver cómo tienen el túbulo T y está apuesto básicamente sobre la cisterna terminal y uniendo al túbulo T con la cisterna terminal hay protrusiones que salen del retículo sarcoplasmático y su cisterna terminal que también son los pies. Entonces las díadas están compuestas del túbulo T y de una sola cisterna del retículo sarcoplasmático. No se produce la asociación con tres. Podemos comparar la duración del potencial de acción y la contracción, y este es un hecho esencial para entender el acoplamiento excitación-contracción y algunas características de esta fenomenología a nivel del corazón. Fíjense que la duración del potencial de acción es de cientos de milisegundos, pero también dura prácticamente lo mismo la contracción, que es lo que ven como línea llena. Es decir, que la duración del ciclo de excitación es equivalente a la duración del ciclo de contracción, lo que hace que se superpongan los periodos refractarios y al haber periodos refractarios no vamos a poder sumar estímulos. Entonces, como no se puede producir la sumación de estímulos, porque la respuesta eléctrica dura tanto como la mecánica, en el músculo esquelético la respuesta eléctrica es muy breve, es de 2 milisegundos, y la mecánica es muy larga, es de ya muchos milisegundos. Debido a eso hay imposibilidad de tetanización en el músculo cardíaco. Así que esta imposibilidad de tetanización se debe a que hay un distinto tipo de acoplamiento excitación-contracción cardíaco, que ese acoplamiento es diferente al esquelético, y su regulación, la meseta del potencial de acción y los periodos refractarios asociados a la misma. Al aumentar la frecuencia cardíaca no va a poder haber sumación y porque cae en el periodo refractario y por lo cual no puede haber tetanización. La tercera cosa que importa es que la cinética de interacción del calcio con la troponina C para luego permitir la interacción actina-miosina es un poco más lenta que lo que ocurre en el músculo esquelético y tiene otros reguladores. Pero esto no es central, lo central es básicamente los dos primeros puntos que están acá. Entonces, la cinética de interacción, recordar que el mecanismo de regulación de la contracción del músculo cardíaco es igual al del músculo esquelético. Esto es, el calcio que aumenta en el medio intracelular se une a la troponina C para desplazar a la tropomiosina y permitir la interacción de las cabezas de miosina con los filamentos de actina, y se dice que es una regulación por calcio ligada a un filamento fino. Entonces, una de las primeras evidencias que existió en el músculo cardíaco sobre el papel del calcio es que se produjeron registros simultáneos de lo que es el acortamiento de una fibra aislada de músculo cardíaco, solo una célula o cardiomiocito le decimos, y se puede registrar cómo cambia el calcio dentro. Y fíjense que las imágenes son prácticamente un espejo. Entonces, esto es una evidencia experimental que indica que al aumentar el calcio intracelular,
que es la línea gruesa que ven acá, el miocito cardíaco se acorta y eso es la línea fina que ven. Por otro lado, eso que vimos es solamente para una contracción, pero nosotros podemos hacer que esto se repita de forma cíclica, entonces podemos ver cómo puede cambiar básicamente el acortamiento una y otra vez asociados a los cambios de calcio intracelular y hay un comportamiento periódico, si bien allí lo mostramos solo para uno. Entonces, hay una estrecha correlación entre el calcio intracelular y la corriente de calcio de tipo L para poder explicar el acoplamiento excitocontráctil cardíaco. Esto va a sugerir un rol central de la liberación de calcio inducida por calcio en el acoplamiento excitocontráctil cardíaco. Fíjense cómo las curvas son en espejo entre el calcio intracelular y la corriente. Esto que ven acá como ruidoso y que va hacia arriba, pueden ver que tiene que ver con calcio intracelular. Y esto que está abajo es una corriente entrante, por eso es negativa, y es la corriente de calcio. Y fíjense cómo cuanto aumenta la cantidad de la corriente de calcio, aumentan también los transitorios de calcio, es decir, el calcio intracelular que se encuentra dentro del miocito cada vez más. Pero en la medida que yo me acerco al potencial de equilibrio electroquímico para el calcio, digamos, va bajando entonces la corriente porque hay menos fuerza impulsora y al bajar la corriente vemos que también bajan los transitorios de calcio. Así que podemos graficar los picos de los transitorios de calcio y los picos de las corrientes de calcio para cada uno de estos voltajes. Y eso se hace acá. Y fíjense, es asombroso cómo tienen una relación prácticamente en espejo. Esta evidencia experimental quiere decir que el aumento de calcio intracelular que lleva a la contracción depende de la entrada de calcio por el canal de calcio L desde el medio extracelular. Esto es distinto que en el músculo esquelético, porque en el músculo esquelético lo que importa es el voltaje a través del túbulo T. Si esto fuese como el músculo esquelético, ustedes al depolarizar más acá, como dependo del voltaje, nosotros acá tendríamos cada vez más liberación de calcio en lugar de menos. Esto quiere decir que la liberación de calcio que vemos acá dependió de la entrada de calcio y no del voltaje. Nos surge la siguiente pregunta. Ese calcio que entró, probamos que el calcio extracelular es necesario hasta ahora, pero tenemos la pregunta de si el calcio que entra va directo a activar a la troponina C o acaso hay compartimentos intermediarios intracelulares. ¿Cómo podemos responder esa pregunta que es bien relevante para el funcionamiento? Entonces, el tipo de experimentos que se hicieron fueron los siguientes. Hasta ahora probamos que debe entrar calcio extracelular para que exista calcium induced calcium release o liberación de calcio inducida por calcio en el acoplamiento excitocontráctil cardíaco. Ahora fíjense estos experimentos que hay acá, que también prueban básicamente lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, solo que con otra línea de evidencia experimental. O sea que lo que está básicamente en A y B son experimentos adicionales a lo anterior, que vieron la forma en espejo. Hay otras evidencias experimentales que indican que debe entrar calcio extracelular, no solo esa similitud de las curvas, como hablamos. Una evidencia experimental se muestra en A, donde acá se muestran las corrientes ante estos pulsos, y acá se muestra hacia abajo el aumento del calcio intracelular. Entonces, cuando hay una situación normal, entra calcio acá y hay liberación de calcio, ¿ven? Aumenta el calcio intracelular. Acá está simplemente invertido, así como se puso negativo,
se podría haber puesto positivo. Ahora fíjense que en la parte intermedia se agregó EGTA, 4 milimolar de EGTA. El EGTA es un quelante, quiere decir que básicamente se une al calcio. Y cuando desaparece el calcio del medio, los canales de calcio L tienen una particularidad. Se vuelven permeables a los iones monovalentes. ¿Y quién es un ion monovalente? El sodio. Quiere decir que puedo tener corrientes con sodio, pero que vayan por el canal de calcio Kb1.2 o canal de calcio L. Y eso es lo que se muestra acá. Pero fíjense que a pesar de pasar una corriente de sodio por el canal de calcio L, no ocurre nada. No hay liberación de calcio. Quiere decir que el calcio que entra por el canal es el central para que libere. La gente dice, bueno, quizás se te murió todo. Pues no, porque cuando uno aplica cafeína y no da ningún pulso, se puede ver cómo hay tanto cambio en la corriente de calcio como cambios en el calcio intracelular. Eso indica que la célula está viva. ¿Qué es lo que hace la cafeína? Hace que el canal de liberación de calcio RIR2 del retículo se abra, es como el pie básicamente en el músculo cardíaco, y libere calcio. Esa es la liberación por cafeína de calcio por RIR y está viva. Eso me indica este experimento. Y luego podemos tener una evidencia experimental B, donde en lugar de medir el calcio intracelular, medimos el acortamiento. Entonces, acá tenemos los pulsos, las corrientes y acá el acortamiento. En la situación normal entra calcio y hay acortamiento. Sería esta la situación normal. Ahora, si uso quelantes, como por ejemplo el EGTA, entra sodio por el canal de calcio, lo mismo que en esta situación acá, y no hay nada de acortamiento. Tampoco hubo liberación de calcio. Todo es absolutamente consistente. ¿Pero la célula está muerta o no? Entonces restituimos el calcio extracelular y vemos que todo reaparece como por magia. Quiere decir que la célula está viva y no está muerta y responde en todos sus términos. Ahora, hasta ahora, con esos experimentos, esos 3 que hablamos, probamos que necesitamos el calcio extracelular para que haya acoplamiento citocontráctil cardíaco. Pero habíamos planteado una pregunta de si el calcio que entra directamente va a la troponina C o hay un compartimento intermedio. Entonces tenemos que entender la dinámica de circulación del calcio intracelular. Eso me va a dar evidencia de que este mecanismo que postulamos, calcium induced calcium release, liberación de calcio inducida por calcio, existe. Entonces, una de las cosas que se le ocurrió a la gente fue, por ejemplo, acá tienen el potencial de acción en una situación normal 0, donde está bloqueado por nifedipina, y la nifedipina bloquea el canal de calcio L, por lo cual la meseta es más corta. Ahora, si uno da un flash de luz ultravioleta, se va a inactivar la nifedipina, es decir que dejo de bloquear el canal de calcio L y por lo tanto la meseta se va a agrandar y va a aumentar su duración. Es el cambio de 0 a 5. Fíjense que mientras ocurre eso en el potencial de acción, en la tensión registrada, que es lo que está acá abajo, ocurren cambios paulatinos que van aumentando cada vez más justamente la cantidad, el acortamiento del sarcómero, digamos. Entonces, la luz ultravioleta en 0 comienza a inactivar la nifedipina y los cambios no son instantáneos. Se va viendo que cada vez se alarga más el potencial de acción y se ve que se va produciendo cada vez más acortamiento. Pero no pasa de una situación a la otra instantáneamente. Ocurre cierto tiempo. Esto sugiere que hay un pool, hay algo interno
que debe estar ahí. Otra evidencia experimental puede ser dar un potencial de acción, ver la contracción que se origina y por algún mecanismo electrónico dar un potencial de acción pero sin meseta. Cuando hacemos eso, vemos que de la situación inicial pasamos a una situación de la 1 a la 5 con menos amplitud de contracción y es de nuevo gradual, no es instantáneo el fenómeno. Y cuando volvemos a recuperar la duración del potencial de acción rápidamente, vemos que recupera la contracción, pero también es gradual. Entonces, esta evidencia experimental de que si se acorta el potencial de acción, la contracción de A1 a 5 baja, pero no en forma instantánea, y en la recuperación el potencial de acción normal aumenta entre 1 y 5, sugiere de nuevo que hay un pool interno. Inclusive podemos sacar las constantes de tiempo que indican que los fenómenos no son instantáneos y que hay algo en el medio. Esto es evidencia de calcium induced calcium release. Y si vamos a hacer un esquema, lo que quiere decir es que el calcio que entró por el canal de calcio L lo que hizo fue activar la apertura del receptor de ryanodina o calcium release channel o RIR2 de la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático y de ahí sale la mayor parte del calcio que es la que se va a unir a la troponina C. No viene entonces directamente del canal de calcio L, sino que viene de lo que se libera del retículo sarcoplasmático. Entonces, el calcium induced calcium release es una hipótesis que dice que ese calcio extracelular que entra por el canal de calcio L lo que hace es abrir al receptor de ryanodina tipo 2 y de ahí entonces es que explicamos ese enorme aumento de calcio intracelular. El calcio intracelular viene del retículo sarcoplasmático y sale a través de RIR2. Entonces es como que tenemos en el retículo sarcoplasmático tenemos una división en un compartimento que chupa calcio, que es donde se encuentra la bomba en el medio, y otro que libera calcio, que es en la cisterna terminal donde está RIR2, y entonces eso pasa al mioplasma, desde donde puede también salir al medio extracelular por el intercambiador sodio-calcio, por ejemplo. Y hay otra comunicación con el medio extracelular que es la entrada de calcio por acá para que se pueda liberar de RIR2 por este proceso calcium induced calcium release. Eso se debe a que este calcio que entró acá tiene sitios de unión en RIR2 que abren la molécula, abren el canal de calcio este que está cerrado habitualmente y entonces se produce la liberación masiva de calcio que se separa de la calcecuestrina a la cual está unida en el retículo sarcoplasmático. Ahora, esto tiene consecuencias. Fíjense que hay cambios en el acoplamiento excitación cardíaco por frecuencia y cambios en latidos. Vamos a ver la relación entre la duración del potencial de acción y tensión con la frecuencia cardíaca y estos son consecuencias de tener este proceso de calcium induced calcium release. Y veamos tres fenómenos. Por ejemplo, lo que se llama como fenómeno de la escalera o trepe en alemán positivo. Dijimos que el músculo cardíaco no se tetaniza, pero sin embargo, cuando uno aumenta la frecuencia de estimulación, puede ver que aumenta la amplitud de la contracción. Eso no es porque haya tetanización. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, para eso ustedes fíjense que cuando aumenta la frecuencia de estimulación, el intervalo entre un latido y otro es cada vez mayor. Entonces, si el intervalo es cada vez mayor entre uno y otro, quiere decir que la bomba tiene más tiempo para funcionar. Yo tomo más calcio del medio y entonces, ¿qué puedo hacer? Liberar más calcio en la siguiente contracción.
Y entonces eso es lo que origina este fenómeno ascendente en la contracción. Es porque la bomba tiene más tiempo para funcionar y tomar calcio, y entonces cada vez que se libere va a liberar más calcio, va a haber más unión a troponina C y más interacción acto-miosina. Entonces, en esta figura, como dijimos, se representa la tensión isométrica en función del tiempo y vemos acá el cambio en la frecuencia. Al aumentar la frecuencia cardíaca, se recapta más calcio por cerca, por lo que ya vimos, por unidad de tiempo, y entonces aumenta el calcio intracelular por más liberación. Fue lo que recién explicamos. Fíjense que, sin embargo, la duración del evento potencial de acción, si bien esto es algo que depende de la especie que estemos considerando, que puede llegar a durar menos la meseta del potencial de acción. Es decir, que acá puede entrar menos calcio en la meseta. Generalmente porque se afectan los canales de potasio. Se puede afectar también la corriente por el intercambiador sodio-calcio y puede aumentar la corriente por el rectificador entrante. Todo esto hace que con el aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo que está acá, aumenta la frecuencia cardíaca, esto está en escala semilogarítmica, la tensión aumenta por aumento de la liberación. Entonces, fíjense, aumenta la frecuencia cardíaca y esto que es la tensión aumenta. Es lo mismo que dijimos antes también. Podemos también graficar la duración al 20% del potencial de acción, de la amplitud del potencial de acción, y se ve que al aumentar la frecuencia cardíaca, el potencial de acción al 20% va durando cada vez menos. En esta de más abajo se muestra la tensión en función de la frecuencia cardíaca y también del intervalo entre un potencial de acción y otro en escala semilogarítmica. Y vemos que al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta mucho el intervalo y por eso entra más calcio, explicando al retículo sarcoplasmático, se libera más y se explica este fenómeno. Fíjense que puede haber otra cosa que es la potenciación de reposo. Si yo tengo una frecuencia cardíaca normal, pero de repente se interrumpe el latido, acá queda un intervalo mayor. Al haber un mayor intervalo, la bomba puso más calcio en el retículo sarcoplasmático y cuando tenga el siguiente estímulo, de nuevo libero más calcio que lo normal y voy a tener una contracción más fuerte. Esto se puede sentir en un paciente como una palpitación. Aumenta el intervalo de latido, se recapta más calcio por el retículo sarcoplasmático, liberando más luego. Lo otro es la potenciación post-extrasistólica, que es lo que ven acá, y aquí hay latido y liberación prematura. Fíjense que hay dos eventos seguidos de liberación de calcio. Acá hay recaptación, pero hay tanto calcio liberado acá que lo recaptado en este pequeño periodo es muchísimo y entonces el siguiente latido es muy fuerte. De nuevo, esto se va a sentir como un latido fuerte, es decir, una palpitación por parte del paciente, porque libera más calcio. Otro tema que hay que tener en cuenta en el acoplamiento de excitación cardíaco es el rol de otra molécula que es el intercambiador sodio-calcio, llamado molecularmente también NCX. El intercambiador sodio-calcio, es central para quitar calcio en la diástole. Y como es electrogénico, dado que intercambia 3 sodios, o sea, 3 cargas positivas por un calcio, es decir, 2 cargas positivas, en la diástole se va a producir una corriente entrante. Eso lo podemos ver acá, por ejemplo, y vemos que en diástole entra sodio y sale calcio, quiere decir que hay una carga más 1 que hace que haya una corriente entrante. Eso se puede ver también acá respecto a lo que ocurre. Esto es el potencial de reversión del intercambiador sodio-calcio que se puede calcular de acuerdo a esta fórmula que vemos aquí, donde se pone la equivalencia como bombea
como intercambia, no bombea, intercambia 3 sodios por un calcio, básicamente este es el potencial de reversión. Recuerden que estos son corrientes catiónicas, por lo tanto, cuando estamos por abajo del potencial de reversión, lo mismo que ocurría con el sodio, cuando estábamos por abajo de más 60, las corrientes son entrantes. O sea que para el potencial de reposo tenemos esta situación que está acá, y hay una corriente entrante de sodio, pero ¿qué pasa con el calcio? Va a salir. Así que en la diástole, el intercambiador sodio-calcio va a dar una corriente entrante y va a sacar calcio. Eso es lo que ven acá en la flecha celeste, básicamente. Ahora, fíjense que durante el potencial de acción, que es lo que ven acá en negro, el potencial de reversión cambia así, pero el potencial de membrana, que es esto que ven acá, ahora va a tomar valores más positivos que el potencial de reversión. Entonces, eso es como que den un pulso, si fuese en la corriente de sodio, por arriba de más 60. Si recuerdan el año pasado, si daban a más 90, la corriente se convertía en saliente. Entonces pasamos a la situación que está en amarillo y esa situación es la que vemos acá. Y en esa situación entonces, que se da en la meseta del potencial de acción, fíjense que lo que va a ocurrir es que va a salir sodio, ¿no? Porque la corriente es saliente, y por otro lado va a entrar calcio. Es decir que durante la meseta del potencial de acción, el intercambiador sodio-calcio hace que entre calcio y se especula con que ese calcio que entra contribuye también a la liberación de calcio por RIR2, aparte de lo que hace el canal de calcio L. Vamos a comparar qué ocurre con el acoplamiento excitocontráctil cardíaco y el esquelético. Fíjense que acá tenemos lo que ya vimos respecto al acoplamiento excitocontráctil cardíaco. Vemos que este acoplamiento excitación-contracción en el músculo cardíaco depende de la entrada de calcio extracelular por calcium induced calcium release. En tanto, el acoplamiento excitación-contracción en músculo esquelético, como lo ven acá, cambiamos calcio por sodio y vieron que los fenómenos, ya sea de el transitorio de calcio, el flujo de liberación de calcio del retículo sarcoplasmático o el movimiento de carga intramembrana, sigue siendo todo prácticamente igual. Eso quiere decir que en el músculo esquelético, como ustedes ya vieron, no hay una dependencia del acoplamiento excitación-contracción de una entrada del calcio del medio extracelular. El mecanismo de acoplamiento excitocontráctil es directo. Vamos a ver ahora por qué se da eso. Es porque hay diferencias moleculares en cómo se disponen en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco los receptores de dihidropiridinas o canales de calcio con los pies. En el músculo esquelético teníamos que el pie era RIR1 central y hay un acoplamiento directo que vincula el RIR1 con el bucle 2,3 del sensor de voltaje o receptor de dihidropiridina. Hay un enfrentamiento entre RIR1 y sensor de voltaje en el canal de calcio L esquelético, que es distinto a lo que ocurre en el músculo cardíaco. Fíjense que acá no hay una posición directa, pero sí están muy cerca el canal de calcio L del RIR2. Entonces, el poco calcio que entre acá, como este volumen es muy pequeño, va a dar una concentración enorme, se va a unir a los sitios de unión y va a provocar la liberación masiva. Pero en este caso no hay enfrentamiento entre el RIR2 y el canal de calcio L cardíaco. Es distinto al esquelético donde sí hay una unión directa. Ese es otro concepto importante a tener en cuenta. Y entonces, resumiendo un poco,
Veamos en el acoplamiento éxito-contráctil cardíaco la modulación del inotropismo por el sistema simpático y parasimpático. Va a haber fenómenos moleculares y sucesión de tiempo en eventos macroscópicos. Estos nodos, como ya lo vimos, es similar, pero como cambia la frecuencia cardíaca, en el nodo hablamos del cronotropismo y en el acoplamiento excitación cardíaco hablamos del inotropismo. En el cronotropismo vimos que es central cómo cambia la pendiente de la fase de depolarización diastólica. En el caso del acoplamiento éxito-contráctil cardíaco, hablamos de un efecto inotrópico positivo, es decir, aumento de la contractilidad por el sistema simpático. ¿A qué se debe ese aumento de la contractilidad? Obviamente, tengo que aumentar el eje central de todo, que es el calcio. ¿Por qué va a aumentar ese calcio acá? Porque aumenta la corriente por el canal L y aumenta calcium induced calcium release. ¿Por qué aumenta esta corriente? Porque vimos que cuando se activa el receptor beta, pKa se divide en sus dos subunidades y acá hay una fosforilación y un aumento de la corriente de calcio. Si aumento esta corriente de calcio acá, libero más calcio desde acá. El otro fenómeno que ocurre en el inotropismo positivo es que aumenta la recaptación de calcio por el retículo sarcoplasmático porque hay una proteína llamada fosfolamban que se vincula a cerca, que es la bomba del retículo, que hace que aumente la velocidad de bombeo de la bomba hacia dentro del retículo sarcoplasmático. Y si saco más calcio, favorezco la relajación. Es decir, por un lado favorezco la liberación y por otro favorezco la relajación. Quiere decir que el calcio puede circular mucho más rápido. La circulación y la dinámica de calcio en presencia del sistema simpático es muchísimo más rápido. Entonces aumento la frecuencia, pero al aumentar la frecuencia también hago sintonía con el tema de cómo circula el calcio adentro. Van de la mano los fenómenos. Hay un tercer mecanismo que es favorecer la interacción de los elementos contráctiles, porque se ha visto que la sensibilidad de la troponina C en presencia de la fosforilación por pKa hace que aumente la sensibilidad al calcio intracelular. Entonces, esto explica básicamente el fenómeno de inotropismo positivo. Y acá tenemos el potencial de acción, el calcio intracelular y cómo se produce luego del aumento del calcio la contracción. Vemos todos los eventos y vemos cómo hay una correlación temporal muy similar. Este evento ya discutimos cómo se genera, acá en el sarcolema. Hemos visto también cómo se genera el aumento de calcio intracelular y el fenómeno de la contracción es similar a lo que ocurre en el músculo esquelético en el sentido de que hay una regulación de calcio ligado al filamento fino y se produce el ciclo de Linney-Taylor como ya hemos visto. ¿Qué ocurre con el sistema parasimpático? Tiene un efecto inotrópico negativo, pero no es tan importante en el miocardio contráctil como sí en nodos el efecto del parasimpático. Disminuye la contractilidad, pero eso no es tan notorio como el cambio en frecuencia cardíaca que sí provoca en los nodos. ¿Por qué es que se produce este efecto negativo? Porque aumentan las corrientes de potasio y en tanto R y S son de los delay rectifier o rectificadores retardados, así disminuye la duración de la meseta. Entonces entra menos calcio. Y si entró menos calcio, va a haber menos calcium induced calcium release porque hay menos calcio a este nivel. Y también hay un efecto directo en la corriente de calcio L, pero sobre todo se va a ver si esta corriente estaba inicialmente ya aumentada. Si no, es más difícil de poder observar esa fenomenología. Bueno, y para terminar con los mecanismos generales de modulación en los músculos que hemos visto hasta ahora, vemos que están sometidos a la regulación de muchas serin-trionin quinasas, es decir, son quinasas, enzimas que fosforilan en residuos de serina o treonina a nivel de distintos órganos blancos. Acá vamos a presentar cómo
vías verticales que no tienen comunicación, pero en realidad hay comunicación entre todas ellas y se construyen complejas redes de interacción metabólica que determinó lo que constituye una nueva parte de la biofísica, que actualmente es un campo independiente, que se llama biología de sistemas, donde se simulan reacciones de muchas cosas a la vez para ver los resultados. En el caso, por ejemplo, de la PKA, la unión a un receptor de membrana acoplado a proteína G, como puede ser el beta-adrenérgico, PKA, origina un aumento de AMP cíclico, eso activa a la proteína quinasa A y luego hay una fosforilación en residuos de serina y trionina que son específicos como sustratos para esta proteína quinasa. Fíjense que acá está el nivel de la membrana plasmática y esto sería el sector intracelular y las cascadas. Como ya les dije, acá aparecen independientes, pero hay comunicaciones. Puede haber también activación de receptores acoplados a proteína G por la proteína quinasa G. En ese caso tenemos intermediario al GMP cíclico, PKG, y entonces ahí existe también fosforilación a ese nivel. Esto lo vamos a ver más en relación, por ejemplo, con músculo liso, estas tres vías. Sin embargo, ya aprovecho para indicarles ahora las mismas. Hay receptores que activan el sistema calcio-calmodulina. Fíjense que algunos pueden ser mediadores inflamatorios, como ser la interleuquina. Otros pueden ser receptores posinápticos, como el receptor NMDA, que es un canal iónico controlado por ligando. O puede haber corriente de calcio. Eso activa como un intermediario la calcio-calmodulina, que activa a las quinasas de calcio-calmodulina y ahí ocurre la fosforilación. Vamos a ver que esto es central en lo que tiene que ver con la regulación por calcio en músculo liso. Y hay otro tipo de evento relacionado que es básicamente unión a un receptor acoplado a proteína G, activación de fosfolipasa en la membrana con intermediarios como el inositol trifosfato IP3 y el diacilglicerol de AG, que activan finalmente otra proteína quinasa que se llama la proteína quinasa G y da siempre este resultado, solo que los residuos y los blancos finales son diferentes. Recuerden que las vías no son independientes para nada.